Mañana 32 minutos, continuamos con esta emisión de Noticias de la Mañana y vamos a hablar de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, porque 4 décadas después los presidentes de las altas cortes rindieron un homenaje a las víctimas con una ofrenda floral ayer en la ciudad de Bogotá. Entre tanto, se siguen conociendo voces clave como la del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, uno de los protagonistas de la retoma del Palacio de Justicia y que todavía tiene muchas declaraciones que entregar sobre este tema. Precisamente Catalina Vargas habló con él. Catalina, muy buenos días. El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería en la operación para recuperar el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Desde Estados Unidos, en donde vive actualmente, reconoció que la inteligencia militar es como un caracol blanco con una pequeña mancha, que son los errores cometidos por esta inteligencia. Asimismo, el coronel en retiro habló sobre la condena a 30 años de cárcel en su contra proferida en primera instancia por el delito de desaparición forzada. Aseguró que para su familia fue el capítulo más doloroso de su vida. Esa sanción tiene dos connotaciones igualmente graves. Una, a título personal, usted se imagina lo que siente un hijo cuando a su padre lo condenan por un delito que no cometió y lo condenan a 30 años de prisión. Usted sabe lo que puede sentir la esposa. Yo le voy a contar una cosa. Mi esposa Tania, durante mi detención, lloraba todos los días. Yo no sé cómo no se murió. También habló sobre lo que hoy, 40 años después, siente acerca de lo que fue la operación de la toma y la recuperación del Palacio de Justicia y sobre su arrepentimiento. Ha valido la pena porque otro sería el destino de Colombia si no se hubiera mantenido el Estado de Derecho. Otro sería el destino. Sería otra Cuba. Colombia sería otra Cuba. Asimismo, el coronel en retiro habló sobre el caso de Irma Franco, uno de los casos por los cuales fue juzgado en primera instancia. Y encontré una pieza del proceso en donde un suboficial relataba la forma como había llegado viva al comando de inteligencia, al COICI, Irma Franco, y coincidía con la declaración de una persona que la tuvo en la Casa del Florero. Yo no manejaba la Casa del Florero, eso lo manejaba el 2 de la brigada, pero había una declaración de un soldado y estaba la declaración de un vigilante de la Casa del Florero que informaba que la habían sacado vivo, que la habían unos detectives. La Escuela de Caballería no tenía detectives, yo no tenía gente de inteligencia ni cosas de esas. Unos detectives la sacaron, la subieron a un campero y se la llevaron. Y el suboficial cuenta entonces, y eso está en el proceso, que llegó al COICI y que en el COICI la interrogaron y la mataron. De otro lado, también dio su pronunciamiento el juez de instrucción criminal Uriel Amaya, quien profirió la primera acusación contra la cúpula del M-19 por delitos como homicidio y tentativa de homicidio. Aseguró que se dieron excesos y violaciones al derecho internacional humanitario, tanto del M-19 como de los militares. Hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y, por supuesto, en la contrapartida, las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19. Sin embargo, para las víctimas, hoy tantas investigaciones que se han llevado a cabo en estos 40 años están inconclusas por la falta de verdad, justicia y reparación. Catalina, gracias. Pues precisamente ayer, al cierre de los eventos conmemorativos que se realizaron en la ciudad de Bogotá por los 40 años del Holocausto en el Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, insistió en la necesidad de que el presidente Gustavo Petro y otros exmiembros del M-19 pidan perdón por los hechos que se registraron allí en el Palacio. Dice que esto es necesario para conocer una parte de la verdad. Sergio Barbosa. Terminaron los actos de conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia y el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ante la pregunta sobre si el presidente Gustavo Petro debería pedir perdón por estos hechos que enlutaron al país hace 4 décadas, respondió que es una posibilidad y una invitación de la sociedad colombiana al hoy presidente de la República. ¿Qué fue lo que sucedió? Podría ayudarnos a decir la verdad y adicionalmente, si hubo una equivocación, también podría pedir y ofrecer, según el
el caso, perdón a la sociedad colombiana. Doctor, esa es una posibilidad y esa es una invitación que todos la sociedad colombiana le hace a él como a todos los demás miembros integrantes de lo que en su época fue el M-19. Lo que también señaló el magistrado Ibáñez es que así como Antonio Navarro Wolf pidió perdón en su momento por los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, todos los integrantes del M-19, incluido el presidente Gustavo Petro, deberían hacerlo también. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Hablamos ahora de orden público porque el gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, o Clan del Golfo, ambos instalaron en Acandí y también en Río Sucio, en Chocó, los primeros grupos municipales de trabajo por la paz territorial. Esto para impulsar la transformación de los territorios y el desescalamiento de las violencias, esto en cumplimiento del acuerdo de Doha. ¿Cuáles son los detalles de este encuentro, de esta mesa que se está instalando? Cristian Correa. En cumplimiento de los compromisos asumidos entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido popularmente como el Clan del Golfo, durante los diálogos celebrados en Doha, Qatar, el pasado mes de septiembre, se instalaron en los municipios de Acandí y Río Sucio los dos primeros grupos municipales de trabajo por la paz. Estas instancias buscan articular acciones para el desescalamiento de las violencias y la transformación de los territorios, priorizando a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. Los grupos están integrados por alcaldes municipales, representantes de organizaciones campesinas, de mujeres, comunidad LGTBIQ+, empresarios, pueblos indígenas, comunidades negras, consejos municipales, sectores de cultura y deporte, medios de comunicación comunitarios y población con discapacidad. Su labor se desarrollará en coordinación con las delegaciones del Gobierno Nacional y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, además de entidades como el ICBF, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el SENA, el IGAG y los Ministerios de Agricultura, Educación y Ambiente. La instalación de estos dos primeros grupos, de un total de 5 previstos en el Acuerdo de Doha, marca un avance significativo en el cumplimiento del compromiso de la paz total, que además busca reafirmar la construcción de una paz que se consolide desde los territorios y con la participación activa de las comunidades. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Y el ejército hizo un balance de los ataques registrados contra la fuerza pública a lo largo de este año 2025. A corte del 31 de octubre, las fuerzas militares han recibido 363 ataques. Sin embargo, la cifra redobla cuando se habla de ataques con granadas lanzadas desde drones. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los detalles que entrega el ejército? Nicolás Rodríguez. Un informe del Ejército relata que desde el 26 de abril del 2024 hasta la fecha, Colombia ha registrado un total de 367 ataques con drones explosivos. El primer incidente reportado, recordemos, fue en Argelia, Cauca, atribuido a la estructura Carlos Patiño de la disidencia de las FARC. Estas ofensivas han cobrado la vida de por lo menos 18 personas, 15 militares, 2 policías y un civil, y además los heridos suman un total de 252 personas, 179 del Ejército Nacional, 28 policías, 40 civiles, un registro de 4 personas de la Armada y uno de las Fuerzas Aeroespaciales. El segundo caso que más preocupa de este informe es el uso de los drones, porque relata que estos elementos transportan 833 granadas según el reporte con el que se han hecho los atentados. En cuanto a la distribución geográfica, se observa que la mayoría de los ataques, 238 de los 367, se concentran en donde hay mayor parte de presencia de la tercera división, es decir, en departamentos del Cauca, Valle del Cauca y de Nariño. También confirma que estos ataques principalmente son registrados por grupos criminales que emplean estos drones, que son las disidencias de las FARC y el ELN. Las cifras sugieren una concentración geográfica de ataques, lo cual puede indicar que los grupos armados actúan con mayor libertad en ciertas zonas del Pacífico y suroccidente colombiano, donde las condiciones de presencia estatal y control del territorio aún son débiles. Nicolás, gracias. Y en el departamento del Cauca, el alcalde de Miranda y la familia del empresario Carlos Caicedo están pidiendo su liberación al cumplirse ya una semana de su secuestro allí en ese municipio. Lina Vera. Pues Miguel, hoy se cumple una semana del secuestro de Carlos Fernando Caicedo, de 49 años, esposo de la actual secretaria de gobierno del municipio de Miranda, Cauca, cuando hombres armados y encapuchados llegaron hasta su vivienda el pasado 1 de noviembre y lo obligaron a irse con rumbo desconocido. El alcalde de este municipio, Walter Zúñiga, hizo un llamado para que organizaciones humanitarias y defensores de los derechos humanos se sumen a la búsqueda del empresario. Que hagan presencia en Miranda y en el territorio para que nos ayuden en la
la búsqueda de Carlos Fernando y acabar con esta angustia. Realmente acudimos a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la MAPOEA, al arzobispo, a los buenos oficios de la gente defensora de derechos humanos. Carlos Fernando es un empresario del sector del transporte y se dedica a diversas actividades comerciales en Miranda. Sus familiares aseguran que no tenía amenazas en su contra, por lo que desconocen los motivos de su secuestro. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si se trató de un secuestro cometido por grupos armados que delinquen en la zona o por bandas delincuenciales. Entre tanto, la comunidad y el sector empresarial se han unido en cadenas de oración y velatones para exigir su pronta liberación, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Lina. Hablamos ahora de temas económicos porque la empresa EPM se sumó a los gremios que están rechazando el proyecto radicado por el gobierno nacional para regular el precio de la energía en el país. El gerente de EPM dijo que en aras de rebajar unas tarifas están desestabilizando un sistema que ha venido siendo exitoso. Carolina Zuluaga. Miguel, el gerente general de EPM, John Maya, advirtió que Colombia podría enfrentar un déficit energético entre 2026 y 2028 si no se desarrollan proyectos de generación a largo plazo, lo que es considerado el mayor riesgo para el sector. A propósito de la ley que radicó recientemente el Gobierno Nacional en el Congreso de la República para transformar el sector energético colombiano y bajar las tarifas de energía, el directivo manifestó que este pone en riesgo la estabilidad de un sistema que ha funcionado de manera confiable desde el apagón del año 92. Se está en aras de rebajar unas tarifas, desestabilizando un sistema que ha sido exitoso. Y nosotros como EPM, desde el año pasado le hemos presentado no solamente a la Presidencia de la República, sino a los parlamentarios antioqueños, a los parlamentarios costeños, unas fórmulas para que esas tarifas de energía sean iguales a las de Medellín. Lo que pasa es que no le han hecho caso. Maya destacó que la compañía hoy en día genera el 32% de la energía del país y que los 22 gigavatios hora diarios que se consumen en promedio, el 85% proviene de fuentes hidráulicas, es decir, energía limpia que aportan desde Antioquia, por lo que detalló que se considera riesgo en la operación de cara al déficit en los próximos años. El desacuerdo de la empresa paisa se suma a los gremios que han manifestado su descontento y que incluso enviaron una carta al Ministerio de Minas y Energía, manifestando que dicho proyecto de ley podría aumentar las tarifas y afectar la prestación del servicio. Las agremiaciones, entre ellas Andesco, Acolgen, Andec y Naturgas, señalaron que algunas disposiciones del texto generan riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico y crea incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta energética, Miguel. Carolina, gracias. Hablamos ahora de las consecuencias económicas que ha traído el colapso de las principales vías en el departamento de Santander. Allí están teniendo que afrontar dificultades para poder movilizar la materia prima hacia el interior del país. Esta es una vía importantísima que tiene bloqueado este sistema, este importante músculo económico para lo que tiene que ver con, sobre todo, la manufactura. Alex Salamanca. Miguel, el sector hotelero en Santander enfrenta una grave crisis y temen pérdidas económicas masivas para la temporada de diciembre, dado que el fin de semana pasado, con puente festivo, las cancelaciones de reservas hoteleras alcanzaron un 70%, sobre todo en municipios que son netamente turísticos como San Gil. Joana Lozano, directora de Cotelco en Santander. Desde Cotelco, capítulo Santander, hacemos un llamado respetuoso pero urgente al Cobro Nacional para que intervenga de forma prioritaria las vías del departamento de Santander. Este puente festivo que acaba de pasar, la ocupación hotelera en los hoteles de provincia fue lamentable. Tenemos un noviembre con un siguiente puente y viene diciembre que es temporada alta. Es urgente y prioritario buscar una solución pronta al tema de vías de Santander. Señaló que la ocupación hotelera fue mínima debido al deterioro de las vías. El impacto económico es profundo, afectando tanto al sector turístico como a otros sectores que dependen de la movilidad y la conectividad en la región, Miguel. Muy bien, Alex, muchas gracias. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la salud en el país, porque tras el estancamiento de la reforma a la salud en el Senado, el presidente Gustavo Petro anunció un plan B para poder reducir la intermediación financiera en el sistema. Los pacientes advierten que los problemas actuales no pueden atribuirse únicamente a un trámite legislativo. Jessica.
Continúa el pulso entre el gobierno y el Congreso de la República en torno a la reforma a la salud. Y es que luego de que la Comisión Séptima del Senado suspendiera nuevamente el debate, el presidente Gustavo Petro anunció la puesta en marcha de un plan B para poder avanzar en los cambios que propone el Ejecutivo. Y es que según el mandatario, esta alternativa busca lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano, mientras el proyecto legislativo permanece congelado. Y es que el anuncio se produjo en medio de un ambiente de incertidumbre entre los usuarios, quienes aseguran que la situación actual del sistema no depende únicamente del futuro de la reforma. Pues ante esto habla Néstor Álvarez de Pacientes de Alto Costo. Lo único claro que nosotros creemos es que el gobierno no puede seguir distrayendo que el problema es de la reforma cuando acabamos de salir de nueva EPS y nos acaban de decir que el interventor anterior había cancelado el 40% de la red, que tenía trazado todo. Hasta el momento el gobierno no ha entregado detalles de las medidas operativas que incluiría el llamado Plan B, ni cómo se aplicaría mientras la reforma continúa sin fecha para su discusión.